Tengo en la línea telefónica a Jorge Cepeda Patterson, a quien le agradezco mucho. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Digamos, esto tiene una parte jurídica y tiene una parte política, sin duda. ¿Cómo estás? Bien, Denise, pero absolutamente, y por supuesto que llama mucho la atención la naturaleza política que tiene. Comienzo por lo que mencionabas ya antes. En México se había sostenido una especie de mito, de fuero, de blindaje, una ley no escrita de respetar a la figura de los expresidentes. Cedillo fue quien más se acercó a violarlo, a brincárselo, al meter a la cárcel al hermano de Salinas, pero nunca había pasado de ahí. Y era un veto que de alguna manera protegía al presidente en funciones, consciente de que si se rompía ese veto o fuero, también él quedaba expuesto al terminar su gestión. Al margen de lo que pase a partir de ahora, yo digo que habría que celebrar la caída de ese mito y que a partir de este momento y en el futuro los presidentes también están en condiciones de rendir cuentas a la ley. Ahora, el segundo punto es si esto modifica la estrategia política de López Obrador. Él dirá en este momento que esto no es más que el resultado de procesos legales en los que él no interviene. Desde luego es imposible demostrar lo contrario, salvo que ofende la lógica. De entrada, Denise, mostrarlo como se hizo hoy en la mañana, lo convierte ya en un acto mediático y político absolutamente intencional. Y segundo, sí, lo decías tú, llama la atención que después de 4 años en que las baterías discursivas estaban mucho más orientadas a Felipe Calderón, a Salinas, mientras que a Peña Nieto apenas se le mencionaba y hoy se modifica. Siempre había pensado yo que, en términos políticos, ir contra Peña Nieto era para López Obrador una especie de rómpase en caso de incendio, es decir, A ver, déjame hacer una pausa. el último recurso. Sí, déjame ir a una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, Ya. ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, Jorge Cepeda Patterson. Interesante, porque Jorge, tú lo que dices es los presidentes, expresidentes ya no están por encima de una investigación o de la ley. Tú sientes que eso es lo que está detrás de esta decisión. ¿No sientes que eso hubiera estado al principio? Yo creo que el momento merece reflexión. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no hace 4 años? ¿Por qué no 6 meses después? ¿Por qué no relacionado con su gobierno? Es ahí cuando yo te decía que me parece muy político, que tiene que ver con la coyuntura. Yo tendría una hipótesis y A ver. es la de que López Obrador nunca ha utilizado la rudeza con Peña Nieto, en parte en reconocimiento del respeto de Enrique Peña Nieto al proceso electoral con el que gana hoy el presidente. Incluso él lo ha explicitado varias veces, diciéndose agradecido con ese respeto. Mi impresión es que López Obrador no habría querido utilizar la carta Peña Nieto a menos que fuese absolutamente indispensable por razones políticas y que además su administración le ofreciese las suficientes pruebas para que pareciera que entonces él está actuando por la carga de las pruebas mismas. ¿Por qué duró 4 años en esto? Yo creo que una mezcla de que estas pruebas, estas cargas no se habían presentado sobre la mesa, se creyó que lo de Lozoya lo iba a arrojar y claramente no sucedió así, y también porque políticamente el presidente podría haber pensado que no lo necesitaba. Por supuesto que el hecho de que hoy se presente puede ser la convergencia de estos dos elementos. A ver, Jorge, ¿me permites comentar contigo otra hipótesis? Sí, por supuesto. Mira, te lo planteo así. ¿Qué es lo que hay frente a nosotros ahora? Las elecciones en el Estado de México, donde pues el grupo político cercano al presidente, digamos, la joya de la corona. ¿Por qué peleó Peña Nieto con toda la fuerza y con todos los recursos y por fuera de la ley incluso? Por mantener el Estado de México, no por mantener la presidencia de la República para el PRI, pero sí lo hizo en una campaña durísima donde era manejada la campaña desde Los Pinos en ese momento para no perder el control del Estado de México, digamos la casa chica. ¿Qué hay enfrente de nosotros? La elección del Estado de México. Va a presentar
digamos, van a resistir los priistas, el grupo del presidente va a resistir frente a esta, digamos, campaña también de Morena por hacerse con lo que es, pues, auténticamente la joya de la corona, la última que tiene el PRI. ¿Habrá el presidente Peña Nieto tenido alguna conversación, platicado sobre el tema? ¿Seguirá siéndole tan importante para él que el PRI gane? Estoy lanzando preguntas, pero es que el tiempo me parece muy relevante. No es en cualquier momento. No llegó y a los 6 meses mandó la señal de que los presidentes son intocables. Eso sería muy bonito, diría yo. No, pues este señor cometió actos fuera de la ley durante la presidencia y el presidente está mandando una señal de que aquí nadie va a estar por encima de la ley. Pero estuvo 4 años sin tocarlo y lo hace cuando justamente vienen las elecciones en 2 estados controlados por el PRI y en el que para el expresidente Peña Nieto más importante es. ¿Es esto una cuestión de justicia o es un estate quieto a él y a ese grupo político de cara a esa elección? Es la hipótesis que te pongo, tú tienes la hipótesis, pero bueno, dime. No, bueno, no son excluyentes, es decir, hay razones que políticamente habrían llevado a López Obrador a utilizar este rompas en caso de incendio frente a un escenario político desfavorable, que no habría querido utilizar, digo, por este respeto del que él ha hablado antes. Pero en efecto, el Estado de México, dominado por el grupo al que pertenece Peña Nieto y seguramente es líder, pues sí, ha dado señales equívocas sobre el papel que va a generar en el proceso electoral del Estado de México. Es decir, a diferencia de Oaxaca o Hidalgo, el gobernador actual sigue operando con una ambigüedad que no le queda claro a Palacio Nacional si va a resistir o operar sus recursos políticos para dar una batalla que ellos consideren incluso inconveniente, y en efecto, en ese contexto, en abono a tu hipótesis, Denise, yo diría que sí, esta medida es un recurso para poner de rodillas también a este grupo. Y en general también trasciende, no solo el Estado de México, pues en general es el lanzamiento para el último tramo del sexenio para López Obrador caminar sobre pavimentado frente a una opinión pública que empieza sí a tener un efecto de deterioro, digamos, de erosión del desgaste, de los impactos de los escándalos de inseguridad pública, etcétera, etcétera. Es decir, llegó el momento de utilizar el último de los recursos, no diría que la bomba atómica, pero sí un recurso último para resolver el tema. Ahora, la pregunta es qué va a pasar con la Fiscalía, porque la Fiscalía nos ha estado entregando situaciones anticlimáticas que abren con mucho escándalo. Ahora, es necesario realmente, te lo pondría así, si la hipótesis es mandar un estate quieto, ¿se requiere que vayan muy a fondo o en realidad basta con haberlo enunciado para que el que tenga que entender lo que tenga que entender deje de moverse políticamente y se acabó? Vamos a verlo, creo que es interesante, efectivamente la Fiscalía ha sido especie como un hoyo negro, pero bueno, por lo pronto ya dijeron que tienen esos movimientos, que por cierto, ¿te imaginas? Frente a un presidente que gobernó lo que tú dices que son los 6 años más corruptos de la historia, que el señalamiento que le hacen sea por 26 millones de pesos en 2 años, que probablemente es con lo que ha vivido en España, también es sorprendente que eso sea lo que descubrieron. Sobre todo contrasta con los casos de los gobernadores de Veracruz, de Quintana Roo, de Chihuahua, que están en la cárcel, que tenían 10 veces eso, el caso, la denuncia de enriquecimientos ilegales y recursos ilícitos, etcétera, contrasta contra de un presidente que en efecto fue señalado por un sexenio de corrupción, desde luego. Y también es muy ilustrativo la respuesta de Peña Nieto, muy ponderada, muy remitida a los temas legales y en absoluto dando una lectura política en absoluto desafiante. Entonces sí, podría perfectamente ser que esto simplemente es
el aviso, el tate quieto, y a partir de ahí los resultados políticos. Pero esto también desgastaría, me parece, de alguna manera a la 4T, que ha resultado, insisto, tan anticlimática con este combate a la corrupción, que ha concretado tan absolutamente poco. Pero al final, bueno, en efecto, la batalla es mediática, muy interesante. discursiva. Sí, es muy interesante, Jorge, porque, insisto, es efectivamente poner al expresidente en la palestra, no ponerlo por nada muy vergonzante, en realidad. Esto es facilísimo de explicar, o podría ser muy fácil de explicar, que está viviendo allá y que necesita dinero para vivir allá, en el nivel en el que pueda vivir allá, comparado a lo que pasó en ese gobierno. Digamos, todo lo que salió de Secretaría de Hacienda para financiar campañas, que llegaba a los estados y que los estados se dedicaban a hacer contratos con empresas fantasma para que a su vez les regresaran el dinero. En fin, la verdad es que no sé cómo explicarte, la cabeza de ese gobierno, quien llamaba a esos gobernadores la nueva clase política del PRI, resulta que está siendo señalado por recibir transferencias de dinero de México a España y que él vive allá, de sus empresas, de empresas en las que además trabajó, tiene relaciones previo a su mandato. Pues es como si lo están acusando de haber agarrado un dulcecito, pero la señal es poderosa, y su respuesta es de acatar. Así es. Me someto a las reglas, y tranquilos, aquí no está pasando mayor cosa, ¿no? Es la actitud en este momento de Peña Nieto. También hay que analizar que la acusación, en el planteamiento de Pablo Gómez, hay una averiguación ya planteada sobre los 26 millones y una especie de amenaza velada sobre los 12,000 millones de los negocios que ciertas empresas vinculadas a la familia hicieron entre 2013 y 2018, en donde ahí sí podría haber los grandes caudales, pero se está poniendo el énfasis en solo los 26 millones, como diciendo, y también tenemos, por si las dudas, está otro planteamiento. Sí. Yo no siento, Jorge, que esto sea algo festejable. No creo que sea, digamos, este signo de que todos están por encima, que nadie está por encima de la ley. Eso sería en otro momento, hubiera sido con otros delitos, de otra forma. Me parece que es un movimiento político. Es la utilización literal de la información y de la política dentro de una batalla política. Así lo veo, no logro ver nada festejable, la verdad. Bueno, yo diría que trascienden, son precedentes que trascienden, no habían sucedido en la historia política moderna de México. Dentro de 8, 10 o 12 años esto quedará como la primera vez que un presidente fue intervenido por autoridades por temas de corrupción. Pero en efecto tiene todo el cariz de una estrategia política, y yo creo que lo más significativo, Denise, es que esto no siguió procedimientos judiciales, sino esencialmente políticos a través de una mañanera con la presencia del presidente de México, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge Cepeda, a quien le agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo, así a bote pronto. Esto apareció hoy en la mañana. Estamos obviamente tratando de atar cabos, no es otra cosa. Te agradezco, Jorge. Gracias. El gusto es mío. Hasta luego. Gracias.